Todo comienza cuando Televisa comienza a priorizar contenido nuevo y no tan nostálgico. Al mismo tiempo, Grupo Chespirito comenzaba sus propios planes de expansión para el contenido y personajes de Chespirito. Hasta que, por primera vez en casi 50 años, se detuvieron las transmisiones de los programas como El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado. Siendo aquí donde Grupo Chespirito comenzó sus planes, comenzando con una fuerte polémica en 2021 relacionada a los NFTs. La familia anunció una colección de NFTs basada en los personajes de Chespirito. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos fans lo vieron como una forma moderna de mantener vivo el recuerdo, otros lo consideraron una falta de respeto. ¿Cómo convertir en artículos de especulación digital a personajes que representaban humildad, inocencia y valores humanos? La controversia escaló tanto que el proyecto terminó en pausa indefinida. El debate sigue abierto, homenaje o negocio. Lo cierto es que no todos los recuerdos deben ser tokenizados. Un año después, en 2022, una nueva polémica azotaría a Grupo Chespirito. Tras la filtración del teaser de una nueva serie animada, la cual se llamaría Historias del Ocho, teaser que de inmediato levantó polémica entre los fans, consumidores casuales y haters, la pobre animación, fondos de un solo color, efectos de sonido bajados de YouTube y diseños de personajes horribles acabaron por hundir a Historias del Ocho, a tal punto que Grupo Chespirito borró todo al respecto y se hicieron de la vista gorda, negando su existencia. Entre todo esto surgieron varias ideas, entre ellas adaptar el libro del diario del Chavo del Ocho, pero ahora sí siendo interpretado por un niño real y con un tono más melancólico y un tanto oscuro como el del libro. Pero aunque esa idea no ha sido descartada del todo, a día de hoy no tenemos evidencia de que se esté trabajando en dicho proyecto, aunque se sabe que en un futuro podría ser una realidad. Así como también se comenzó la producción de dos series animadas nuevas, ya totalmente alejadas de Anima Studios, estudio que pertenece a Televisa. Estas series serán la serie animada de Los Colorado, una versión del Chapulín Colorado donde ya lo veremos casado y con una hija y por alguna razón también una abuelita, y el otro proyecto será una serie animada del Chavo del Ocho cuyo título aún es desconocido, pero hace unos meses hubo una filtración mostrando la animación CGI y los diseños de los personajes, cosa que de inmediato dividió a los fans, pues hubo quienes les parecieron horribles y otros que les parecieron pues bastante funcionales. Pero entre todos estos proyectos, finalmente Grupo Chespirito dio en el clavo con uno. En 2019, Grupo Chespirito se planteó la idea de adaptar la vida de Roberto Gómez Bolaños contada por él mismo en su libro Sin Querer Queriendo. Idea que finalmente acabó siendo descartada por su hijo Roberto Gómez Fernández. Sin embargo, tras pensarlo mucho, Roberto y Paulina Gómez Fernández tomaron la decisión de adaptar el libro reescribiendo la historia por ellos mismos, quienes también serían los guionistas de la serie. Para esto, es necesario aclarar que ellos solamente habían trabajado como escritores en capítulos del Chavo y el Chapulín Colorado animados, cosa que no sabría decir si es un mérito o un demérito, pero pues ya cada quien. Sin embargo, ahora que Grupo Chespirito tenía ciertas diferencias creativas con Televisa, necesitaban una nueva casa productora, ya que Televisa no quiso producir la serie, a pesar de todos los años que llevaban produciendo todos los programas de Chespirito. Por esta razón, en la serie hubo cambios como no poder mostrar el nombre de Televisa ni el nombre de personas importantes de la empresa como Emilio Azcárraga, el Tigre, también como el no poder filmar en el Estadio Azteca donde se filmó la película del Chanfle Real, pues dicho estadio pertenece a Televisa. Y por cierto, sí pudieron filmar en el hotel donde filmaron los capítulos del Chavo del Ocho en Acapulco, porque dicho hotel ya no pertenece a Televisa. Así es como Grupo Chespirito firmó acuerdos de producción con THR3 Media Group, Warner Bros. Y Discovery, quienes acabarían financiando el proyecto, y finalmente con la fusión de Warner Bros. Y Discovery se tomaría la decisión de que la mejor forma para distribuir esta serie sería a través de su servicio de streaming HBO, en ese momento llamado Max. Inicialmente circulaban nombres como Gael García Bernal, Lin-Manuel Miranda o Lalo España para interpretar a Bolaños, e incluso este último subió un video interpretando al personaje para postularse en 2021. Finalmente, en febrero de 2024 se escogió al actor Pablo Cruz Guerrero como Chespirito, tras un proceso riguroso de audiciones y preparación física así como emocional, pues
Este mismo incluso tuvo que raparse la frente para parecerse aún más a Chespirito. El elenco principal contó con Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños, Bárbara López, quien en teoría es Florinda Mesa, Paulina Dávila como Gabriela Fernández, la primera esposa de Chespirito, Andrea Dolly como Angelines Fernández, Miguel Isla como Ramón Valdés, Arturo Bárbara como Rubén Aguirre, Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar, Juan Lecanda como Marcos Barragán, quien sería Carlos Villagrán en esta versión, Paola Montes de Oca como la Chilindrina, quien esta última recibió apoyo y consejo de la mismísima María Antonieta de las Nieves, la original Chilindrina, para así poder dar una mejor interpretación de su personaje, así como María Antonieta y Edgar Vivar apoyaron a la creación del guión para lograr una mejor versión de los hechos. La serie fue dirigida por Rodrigo Santos, quien dirigió Spencer Confidential y también Historia de un crimen Colosio. Así como en episodios adicionales, la dirección quedó a cargo de Julián de Tavira, quien trabajó en la telenovela Corazón Salvaje, y David Leche Ruiz, quien hizo películas como La Última Muerte y La Mujer de mi hermano. A mí me gustaría también destacar a los directores de fotografía, Mark Belber, quien trabajó en films como La Niña de la Mina y El Jeremías, Jana Garrett, quien trabajó en Mi Amiga Betty y Distancias Cortas. Con todo este equipo de profesionales y personas nuevas aportando ideas frescas, ¿qué podría salir mal en este proyecto? Pues muchas cosas en realidad. El hecho de que el guión haya sido adaptado por los hijos de Roberto Gómez Bolaños siento que es un punto muy negativo, pues aparte de que su experiencia es muy nula a la hora de hacer guiones, se nota mucho pues el guión es muy torpe en la serie. Hay momentos que quedan sumamente incómodos o momentos que parecen escritos como sketches porque son solo situaciones y no pasan más allá. El guión realmente es muy amateur, muy simple. Además de que no me gustó cómo manejaron los tiempos en la serie, pues vamos pivotando de pasado, presente, futuro. El hecho de que nos muestran una escena en el primer capítulo y no volvemos a eso hasta el final de la serie, literalmente en la última escena, que siento que a lo mejor eso pudo haber funcionado, pero no el resto de la serie. Siento que debimos haber ido de manera lineal en la serie, viendo cómo escalaban las situaciones, que en cierta forma sí se hizo, pero el hecho de que saltáramos de aquí para allá, no sé, no funcionaba muy bien. El episodio donde vemos que Enrique Segoviano ya tiene problemas con Chespirito en Acapulco por Florinda Mesa, ocurre también al mismo tiempo que nos están mostrando cómo ellos empiezan a trabajar juntos, cosa que en teoría podría parecer bien, pero no está bien contado en la serie porque a final de cuentas es un tema que no tiene fin hasta el último episodio de la temporada. Del mismo modo, siento que la serie no define su estilo, pues a momentos visualmente se parece mucho a algo que haría Wes Anderson, algo que busca como mostrarte que es ficción, algo como muy teatral, pero en otros momentos se siente muy con influencias de Tarantino y en otros momentos como muy influencias de... Y en otros momentos incluso me atrevería a decir que intenta hacer una pobre imitación de la dirección de Paolo Sorrentino en La Grande Belleza o El Divo, cosa que francamente no acaba de encajar muy bien del todo con el estilo que la serie quiere tener, porque la serie en sí no tiene un estilo definido, porque realmente hay episodios que son muy diferentes a otros, y personalmente siento que los últimos 2 episodios son los episodios que más reales se sienten, porque el resto de la serie se sienten como muy teatrales, no sé cómo decirlo, como que muchos personajes al principio en los primeros capítulos no tienen como que una buena creación de personaje, parecen personajes que simplemente están ahí de fondo como en el teatro esperando a que lleguen sus diálogos, y mientras tanto ellos nada más están ahí. Son muy pocas las veces en los primeros capítulos, en los primeros 6 capítulos de 8, que vemos a personajes tener opiniones fuera de la vista de Chespirito, como si solo fueran NPCs en su vida que no reaccionan hasta que él interactúa con ellos, cosa que en los últimos 2 episodios no ocurre, lo cual es muy extraño y es algo que no acaba por definir completamente esta serie. Y si bien también quiero hablar de Florinda Mesa, primero hablemos de Carlos Villagrán o Marcos Barragán, quien considero que es el peor personaje de la serie, y que si bien hemos visto las quejas de Florinda Mesa por toda la cancelación que ha recibido a raíz de esta serie, siento que el verdadero molesto por esta serie debería ser Carlos Villagrán, pues su personaje es sin duda alguna el más caricaturesco de todos. Marcos Barragán es un villano en toda regla, pero de verdad es una persona horrible.
con el ego súper inflado, muy rara la vez muestran algo positivo de él, la forma en la que actúa, la forma en la que se comporta. Es el personaje más caricaturesco de toda esta serie y no acaba de encajar. De verdad siento que no le hacen justicia a Carlos Villagrán, y mira que yo considero que Carlos Villagrán es el único responsable de haber arruinado su carrera en la vida real. Tengo un short por aquí donde explico un poco eso, pero en resumidas cuentas, Carlos Villagrán decidió enfrascarse en el personaje de Kiko y no seguir adelante, sin darse cuenta que el personaje de Kiko por sí solo no podía lograrlo y que además él no cuenta con el talento de guión para poder escribir cosas interesantes respecto a Kiko. De hecho, imagínense qué grandioso hubiera sido si cuando Carlos Villagrán y Ramón Valdés se hubieran ido de los programas de Chespirito, hubieran empezado a hacer sus propios programas contratados escritores y ser un dúo cómico ya alejados del personaje de Kiko y Ramón Valdés. Pienso que pudieron haber sido uno de los dúos cómicos más reconocidos de la historia de la comedia latinoamericana. Sin embargo, perdieron esa oportunidad por solamente querer hacer refritos y copias deslavadas del Chavo del Ocho, cosa que siento que retratan de forma muy extraña en esta serie de Chespirito, pues si bien con Margarita hay cosas que los primeros capítulos dices, no, si se ve que odian a Florinda Mesa, al final de cuentas a ella la redimen en los últimos episodios. Sin embargo, a Carlos Villagrán no, a Carlos Villagrán lo dejan como el tremendo hijo de puerca que aparentemente los hijos de Chespirito consideran que es, y yo es donde pienso, creo que ellos realmente odian a Carlos Villagrán, porque esta representación de él, de verdad es horrible, ¿eh? Es el peor personaje de toda la serie, y no porque esté hecho para caerte mal en un sentido porque es el villano y debe serlo, sino porque de verdad es un muy mal personaje. Y respeto mucho a Carlos Villagrán por no alimentar la polémica y simplemente decir, yo confío en el criterio de las personas. Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como Kiko. Ustedes me calificarían, ustedes lo creerían o no. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir yo nada porque primero respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió, no puede. Señor Villagrán, lo que comenta no procederá de manera legal ni nada, dejará que fluya el proyecto. No, señor, yo no me gusta a mí eso, prefiero ser feliz que andar en oficinas y pleitos y todo eso. Soy muy feliz. Opinión que si me preguntan considero que es la mejor y la más madura, y que si Florinda Mesa hubiera tomado dicha posición estaría mucho mejor ahora, créanme. Que hablando de Florinda Mesa, aquí es donde se me va a venir la polémica encima a mí, porque no estoy de acuerdo en la forma en la cual retrataron la relación de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños en esta serie. Primero que nada, transformaron a Chespirito en un héroe involuntuoso que jamás comete errores y que simplemente fue atraído por la mujer malvada, la cual es Margarita o Florinda Mesa en esta serie, la cual te la pintan como la típica femme fatal, rompehogares, controladora que solo busca escalar porque primero estuvo con Villagrán, luego con Segoviano y ahora con Gómez Bolaños. Y francamente entiendo por qué molestó tanto a Florinda Mesa la forma en que la representaron, porque sí, honestamente creo que nadie sabe realmente cómo fue la relación entre Florinda y Gómez Bolaños más que ellos mismos, quienes a pesar de todo se mantuvieron juntos hasta el último día de sus vidas. Bueno, por lo menos de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Florinda Mesa sigue viva, ¿no? Pero creo que sí, nadie más que ellos dos puede contar realmente cómo fue su relación. Y sí siento que esta serie le quita toda la culpa a Roberto Gómez Bolaños, pues lo retratan como un padre amoroso que simplemente acabó cayendo en las garras de Margarita porque su esposa Graciela no lo prestaba atención y no sabía cómo darle el mérito que requería por sus programas. Pero francamente se me hace una excusa muy tonta, cuando claramente todos saben que Chespirito pues era un mujeriego de hecho y derecho, que engañó múltiples veces a su esposa, y que Florinda Mesa simplemente llegó al punto donde tuvo los huevos de decirle, ok, ¿quieres estar conmigo? Vamos a estar, pero yo voy a ser la última mujer de tu vida. No quiero ser como tu esposa, que simplemente me estés engañando. Declaraciones que yo francamente sí le creo. La fama de mujeriego de Chespirito desapareció después de ahí, fue donde empezó a tener esta reputación de que ella ya lo tenía muy ahorcado. Que hablando de Chespirito, la versión de Chespirito que nos presenta esta serie me parece una versión muy simplona, muy aburrida y muy lavada. Y con lavada me refiero a que esta serie busca hacerle una limpieza de imagen a Roberto Gómez Bolaños, precisamente
precisamente eliminando esa imagen de mujeriego, de medio acosador, de machista que llegó a tener en su día, así como también eliminaron polémicas como el hecho de que él y el Tigre Azcárraga evitaron que Carlos Villagrán pudiera trabajar en México y en cualquier televisora de Latinoamérica excepto Venezuela, que ahí sí les valió madres y sí lo contrataron a Carlos Villagrán, mientras que en la serie te hacen ver que cuando Carlos Villagrán y Ramón Valdés se fueron, él sufre como un héroe involuble que sufre en silencio, cuando la realidad no fue así. El hombre fue un culero. Tampoco tocaron temas como el hecho de que él es primo del presidente que provocó la masacre de Tlatelolco, una de las masacres violentas estudiantiles más grandes en la historia del país, así como tampoco tocaron el tema de que él apoyaba abiertamente a programas políticos como el PAN y un montón de cosas más que dejaron fuera de esta versión de Chespirito. De hecho, cuando mencionan que van a ir a Colombia, yo por un segundo pensé que hablarían de la polémica respecto a que supuestamente ellos fueron a actuar para Pablo Escobar en Colombia, cosa que si bien Chespirito negaba en su día, otros miembros del elenco sí aceptaron que en efecto ellos terminaron actuando para personas relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico, cosa que nunca fue tocada en la serie. Y si bien entiendo por qué lo hicieron, porque pues no quieren perjudicar la imagen de su padre para poder seguir sacando dinero de ahí, deben entender que si vas a hacer una bioserie vas a contar lo bueno y lo malo de las personas. Tienes que contar las cosas buenas y las malas que pasaron y que hicieron en su vida, porque una persona que todo le sale bien como lo es esta versión de Chespirito, realmente dices, ay no, como que no acaba de encajar del todo conmigo y simplemente no sé, no acabó por completo de encantarme de esta serie. Otro punto muy negativo de esta serie y que se me hace imperdonable es el hecho de que no tocaran más la vida de Ramón Valdés, pues el actor que lo interpreta realmente logró una caracterización increíble del personaje, logrando replicar sus expresiones, sus gestos físicos, pareciéndose mucho a él, y siendo Ramón Valdés una de las figuras más respetadas del cine y la televisión de la historia mexicana, siento que se desaprovechó mucho la oportunidad de darle mayor importancia. Ni siquiera se mencionó su batalla con el cáncer, sus problemas con las adicciones al tabaco y al alcohol, ni nada por el estilo. No hubo polémicas con Florinda Mesa, simplemente te dicen ya no estoy a gusto, mi Chespiro, ya me voy, que no sé qué, agarra, se va y tan. O sea, no le prestan mucha atención al personaje, considerando que él fue una persona muy importante para la vida de Roberto Gómez Bolaños. Y si bien en la serie no llegaron al punto donde él ya fallece, siento que sí son temas que se debieron haber tocado o por lo menos haber intuido, sobre todo ahora que están hablando de una segunda temporada de esta serie, pues mínimo debieron haber pensado en dejar algunas bases planteadas para esa segunda temporada, que yo de verdad espero que no hagan, porque si bien podemos decir un montón de cosas de esta serie, no podemos negar que al menos la serie es entretenida. Puedes mentarle su madre a esta serie mil y un veces y mil y un veces vas a tener razón, pero la serie no es aburrida de ver. Podrá ser Chespirito sin querer queriendo una serie decepcionante, sí, pero jamás te aburrirás viéndola. Además de que ayudó a dimensionar lo grandes que realmente llegaron a ser los programas de Chespirito, pues créeme que una audiencia de 350 millones de espectadores semanales no es cualquier cosa. Es un logro enorme que ni MrBeast se acerca a esos números. De hecho, programas como Los Simpson ni en su mejor época llegaron a estos números, pues incluso el episodio más visto de Los Simpson apenas llegó a los 33 millones de espectadores. Tampoco One Piece, Dragon Ball o Naruto lograron acercarse a esos números ni en sus mejores épocas. De hecho, El Chavo del Ocho es el único programa del continente americano en conseguir una audiencia de 350 millones de espectadores. Es innegable que te guste o no te guste Chespirito, no puedes negar el gran trabajo que Chespirito logró en su vida, marcando a montones de generaciones junto a sus compañeros de elenco. Es innegable que su legado es más grande que él mismo como persona. Cuéntame qué opinas del trabajo de Chespirito en los comentarios. Si acaso tienes algún buen recuerdo relacionado a estos programas, yo por ejemplo recuerdo mucho cuando era niño que con mi abuelo a las 8 de la noche todos los días cuando pasaban sus programas nos reuníamos en la sala para verlos comiendo un panecito caliente y un cafecito. Momentos que atesoraré toda mi vida y que fueron gracias a Chespirito. Así como sé que hay muchas personas que tienen grandes recuerdos relacionados ya sea de forma directa o indirecta a los programas de Chespirito. Pues a final de cuentas Roberto Gómez Bolaños sin querer queriendo acabó marcando a millones de personas a lo largo de décadas. Y si algo comprobó esta serie es que seguirá haciéndolo por muchas generaciones más.